Gracias, señor presidente. Nosotros con mi compañera Aida Bella estamos presentando... ¿Me puedo quitar la máscara para hablar? ¿Sí? Estamos presentando una ponencia alternativa al proyecto de presupuesto que ha presentado el gobierno nacional. Nos damos cuenta que es un proyecto, si se quiere, michicato. Y uno entiende las razones. Podría ser una de ellas que el gobierno sabe que va a perder el poder y no quiere dejarle arregladas las finanzas al gobierno que entre. Puede ser una. Pero sí pensábamos que iba a ser una propuesta más ambiciosa. Y más en un gobierno que ha dado palos de ciego en materia fiscal, ya que ha presentado 4 proyectos de reforma tributaria en los últimos 3 años, en los 3 años larguitos que lleva de gobierno. Para no ir más lejos, la de 2019, la de 2018 que se cae en la Corte Constitucional, que se revive en 2019 y que hubiera bastado solamente todo este proyecto que estamos analizando hoy con derogar esa ley de financiamiento de 2019 que le regaló a los ricos 20.5 billones de pesos. 9.5 billones casi en el primer año y hasta 2022 en descuentos que ya ustedes conocen, de renta, de ICA, de IVA a la importación de bienes de capital, cerca de otros 6.5 billones de pesos. Hoy podríamos decir, simplemente con un solo artículo, deróguese la ley de financiamiento 2019 y recuperamos parte de las finanzas que se perdieron. Pero el gobierno en 2019, cuando aprueba este proyecto, con sus bancadas aquí presentes, no sabía que venía una pandemia. Y la pandemia llegó. Y obviamente empezaron a hacer falta esos recursos que le habíamos regalado a los más ricos del país. ¿Y cuál fue la solución? Fácil. Hagamos otra reforma tributaria, pero saquémosle la plata que le regalamos a los ricos a los más pobres, poniéndole el IVA al huevo, a la leche, a la carne. Obviamente la gente explotó y eso fue lo que vimos, ese estallido social del que el gobierno ha sacado muy buen partido, hay que decirlo, porque tiene sus medios de comunicación serviles al gobierno que han amplificado los resultados de ese estallido social. Tanto que hoy culpan al paro de todo, incluso de la devaluación del peso, de haber perdido el grado de inversión en nuestra deuda, etcétera. Pero no lo van a lograr. Nosotros por eso, como dice mi compañera Aida Bella, estamos proponiendo no quisimos hacer una ponencia negativa porque sabemos que el gobierno necesita ese dinero para funcionar. Y más hoy, cuando tenemos una deuda que está llegando a unos niveles prácticamente de alarma. El mismo Banco de la República advirtió que si los niveles de endeudamiento llegaban al 70% del Producto Interno Bruto, podríamos tener problemas para pagar la deuda y entrar en una cesación de pagos posiblemente. Pues hoy esa deuda está en 180.000 millones de dólares. Son 619.5 billones de pesos y ya ascienden al 61.4% del Producto Interno Bruto. Es decir, que estamos muy cerca al nivel en que Colombia podría entrar en una cesación de pagos, más teniendo en cuenta que casi la mitad de lo que estamos pagando anualmente en deuda, que para el año 2021, para el año 2022 será 78 billones, pues de esos 78 billones casi la mitad del dinero se está yendo en pago de intereses, prácticamente que no estamos pagando al capital de la deuda. Y obviamente que todas estas malas jugadas fiscales del gobierno redundan ¿en qué? En que estamos volviendo al país más desigual. Hoy el país tiene unos niveles de desigualdad terribles. El Gini del ingreso de 0,54, el Gini de tierras, que es casi aberrante, que prácticamente viene a decir que el 1.1% de los colombianos es dueño del 100% de la tierra, que está en 0,89, y el Gini del capital empresarial del 0,95. Son niveles aberrantes de desigualdad que obviamente redundan en que la gente esté inconforme y que la gente salga a las calles.
no hay educación de calidad, no hay la cobertura en educación que se requiere. Hay regiones como La Guajira donde todavía no se le ha solucionado el problema del agua, a pesar de que vienen explotando una de las minas de carbón más grandes del mundo hace 40 años, la del Cerrejón. Por eso las propuestas que nosotros traemos, pues solo tienden a hacer el sistema tributario más justo, más eficiente. No podemos garantizar que no se lo roban, porque ya hemos visto que el erario, y sobre todo en época electoral, es prácticamente la fuente de financiación de muchas de las campañas de muchos de los que están acá. Pero elevar el impuesto de la sobretasa del sector financiero del 3 al 6% me parece muy justo en un sector que, ojo, se ha ganado más de 100 billones de pesos en los últimos 6 años. 100 billones de pesos, eso es aberrante e inmoral. No porque no estemos de acuerdo en que ganen, y ojalá sean 200 billones, pero que tributen lo que tienen que tributar. Las tasas de tributación del sector financiero son vergonzosas, no ascienden a más del 7%. Por eso elevar esta tasa del 3 al 6 paulatinamente hasta 2025 me parece que es muy lógico. Hay proposiciones al respecto, porque yo sé que esta reforma que estamos proponiendo no la van a aprobar acá en el Congreso, pero por lo menos si la proposición de elevar al sector financiero del 3 al 6% esa sobretasa me parecería algo, no lo justo que quisiéramos, pero por lo menos nos acercaríamos un poquito al nivel de justicia que queremos. Por eso es que, a pesar del crecimiento que tuvo la economía en este trimestre, no se ha generado empleo. Eso es un dato curioso, una economía que creció el 17% en un trimestre, pero no genera empleo. ¿Por qué? Porque el sector financiero no genera tanto empleo y es uno de los que más ha crecido, y el sector de los hidrocarburos es otro sector que también ha crecido por el alto precio del petróleo internacional, pero que tampoco genera empleo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hablar, ya obviamente en futuras reformas, de ese salto tecnológico, de ese salto industrial, del salto del agro, para poder generar ese empleo que necesitan hoy los colombianos. Por eso, señor presidente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos llegando a unos niveles de endeudamiento muy preocupantes, se lo digo y reitero estas cifras, porque ya para el año entrante, de cada 100 pesos que va a recaudar el país, 51.4% se van al pago de la deuda, y solo nos queda como un 48.6% para los gastos de funcionamiento y para la inversión social. Esto no se puede revertir si no hacemos que ese decil más rico de la población pague más impuestos. Y aquí lo que vemos es que esta reforma no toca las grandes capitales. No estamos hablando de la tributación de las personas naturales, que somos los que tenemos más poder adquisitivo, los que tenemos que aportarle más a este momento de crisis del país y al pago de esa deuda social que se tiene con el país más pobre, con el país profundo, con el país abandonado. Señor presidente, dejamos a consideración aquí esta reforma. Le pedimos a los congresistas que obviamente van a votar en contra, que por lo menos tengan en cuenta 2 o 3 aspectos muy importantes que nosotros traemos en esta reforma. Uno, que ya les hablé de la sobretasa del sector financiero. El otro es de fortalecer el impuesto a las remesas empresariales de sucursales de sociedades extranjeras con una tarifa del 7%. Esa tarifa existía y existe en otros países. De hecho, tengo entendido que en Chile es del 25%, aquí cero. Aquí una empresa con sucursales en Colombia saca el dinero que extrae de los colombianos sin pagar un solo peso de impuestos. Ponerla en el 7% me parece lógico, ya existía y en el gobierno de Álvaro Uribe fue extinguido este impuesto. Un minuto para el senador Gustavo Bolívar, sí, concluir. Suficiente. Fortalecer el impuesto al patrimonio para patrimonios superiores a 2.000 millones de pesos y aumentar la tarifa de renta de personas naturales
para el 1% de los más ricos, que son aquellos que tienen ingresos superiores a 544 millones de pesos. Proponemos, insistimos, y aquí está el senador Marulanda, que también ha sido precursor de esta propuesta, en una renta básica de emergencia que no fue posible durante la pandemia. Ya la estamos considerando en un medio salario, salario mínimo para las personas de mayor vulnerabilidad, en un momento en que solo el 66.4% de las personas en Colombia comen 3 veces al día, es decir, hoy el 33.6% de nuestros compatriotas comen menos de 3 veces al día. 30 segundos, por favor, para terminar. Insistimos en esa renta básica porque hay gente hoy aguantando hambre en Colombia y de ahí nacen estos fenómenos de inseguridad que estamos viendo hoy en las calles colombianas. Muchas gracias, señor presidente.